mi nombre es Sergio Castillo, soy chileno, de profesión técnico en administración de empresas. Soy fundador y director del Departamento de Educación de ACUDES, un organismo social que tiene la función de ayudar a personas que están con algunos problemas de estabilidad, tanto emocional como comercial, financiero. Y estoy ligado, digamos, a la fundación de un par de años atrás, y finalmente me corresponde en esta oportunidad, se me ha invitado para exponer la ponencia el carácter, la educación del carácter. Bueno, voy a comenzar entonces con mi ponencia. Gracias por la participación. En primer lugar, quiero partir con la definición del carácter. Existen muchas definiciones, pero en esta oportunidad voy a tocar esta. Es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y de actuar de una persona o de una colectividad, y por lo que se distingue de los demás. Cuando observamos o tratamos a las personas, me pregunto o les pregunto qué es lo que más nos llama la atención. Sobre todo cuando queremos elegir a una persona con ciertas cualidades, tal vez para un cargo especial. ¿Será suficiente que la información que observamos de esa persona sería lo más importante, o qué cosa sería lo más importante o relevante a considerar? El tema es cómo extraemos esa información, ¿no? De igual manera, cuando, por ejemplo, hacemos una entrevista a esa persona, tratamos de extraer el máximo de información, pero siempre van a quedar como ciertos vacíos. Del mismo modo, cuando alguien se destaca de una persona de otra, ¿qué es lo que comúnmente decimos o lo describimos? ¿O qué es el aspecto más importante? Por lo general decimos que esa persona es inteligente. Parece que la inteligencia, por sobre todo las características, son una de las más importantes, ¿no? También se podría decir, es un gran político, posee mucho dinero, poder. Sin embargo, el tema que nos convoca hoy en día es prácticamente, ¿cierto?, que hay acerca del carácter de esa persona. ¿Cómo saber si esa persona tiene un buen carácter, ¿no? Por lo general tenemos una impresión, o mejor dicho, una percepción de esa persona. Y las percepciones de las personas indudablemente son variadas. Yo, por ejemplo, en esta foto, ¿cierto?, que están viendo, podemos pensar que esa persona es muy intelectual, pacificador, amistoso, temeroso, lento, soñador, insatisfecho, indeciso, poco creíble, pasivo, gruñón, organizador, etc. Existe la percepción de las personas hacia nosotros, indudablemente son diversas. Pero el punto que quiero yo tocar hoy en esta oportunidad es qué es lo que yo realmente, quién soy yo prácticamente, cómo es mi percepción personal de mí mismo. Pensamos que somos realmente un tigre, pero la verdad, un león, pero en realidad somos apenas un gato, ¿no? Cuando nos encontramos consigo mismos, damos cuenta que realmente no soy tan como la gente piensa o tiene esa percepción de mí, ¿no? Por ejemplo, existe una gran diferencia entre una persona inteligente, ¿cierto?, y alguien y otra persona. Las inteligencias son variadas. Entonces, para muchas personas, como les expliqué en un comienzo, creen que la inteligencia es lo más importante dentro de las características. Entonces, por ejemplo, Albert Einstein dice que la mayoría de la gente dice que es el intelecto lo que hace un gran científico. Pues esta persona dice que estamos equivocados. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre jefe y líder. Es una diferencia muy característica, abismante, creo yo, ¿no? La sociedad mantiene muchos líderes, ¿cierto? Sin embargo, lamentablemente, como todos hemos concluido, hay ausencia de liderazgo. La pandemia que tenemos hoy en día nos indica que hay una ausencia de liderazgo. Por lo tanto, es una diferencia importante, digamos, a tener en cuenta, ¿no?
Y por cuanto la necesidad, digamos, de resolver este tema, esta temática, cómo podemos ayudar en la educación y la generación de buenos líderes, que en el fondo para mí son agentes de paz sociales, reconciliadores sociales. Entonces, siento yo en esta oportunidad que el carácter podría, en cierta manera, remediar a poder, digamos, crear buenos líderes en la sociedad que tanto hace falta, ¿no? La pregunta es que siempre yo siento que existen varios paradigmas o digamos, vacíos que se requieran dentro de la educación. Y para mí es súper importante que este tema de la educación de carácter es un tema que todos tenemos que cooperar y ayudar a resolver, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer paradigma es, ¿será que existe líder o persona que tenga un carácter perfecto? En realidad, hay gente que sí, siente que lo tiene todo en su vida, que el poder del dinero. Hay personas que dicen que con un grupo de personas especializadas y yo soy suficiente. Otros que dicen que yo tengo todo el poder, no requiero a nadie, las cosas las puedo hacer solo. Es decir, no hay nada que me impida lograr lo que yo quiero hacer. Pero sinceramente, mi primera aclaración es que no existe la persona, no existe la persona ni el carácter perfecto. Otro principio, ¿cierto?, que tenemos que nos puede ayudar, existen principios universales, diversos. Entre estos tenemos la interacción entre yo y los demás. Por lo tanto, tenemos que comprender que como nadie es perfecto, o nacimos perfectos, debemos asumir, ¿cierto?, que todo lo que hagamos, indudablemente, tendrá consecuencias similares, es decir, imperfecto. Esto nos ayuda y nos hace entender que debemos aprender a convivir con personas imperfectas, tal vez complicadas, difíciles, gruñones, impacientes, etc. Por lo tanto, todo lo que yo haga implica, ¿cierto?, un resultado. Todo lo que yo deseo realizar tiene que tener un resultado y va a depender cómo yo canalizo lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿no? Por lo tanto, existe esta interacción. Un ejemplo claro de esto. Para que un liderazgo, por ejemplo, sea efectivo, correcto y verdadero, el resto de los integrantes debe reconocer sus capacidades. Es como muy obvio, ¿no? Entonces, de acuerdo a la Carta Magna de la Constitución de las Naciones Unidas, el Departamento de Educación, Ciencia y Cultura señala lo siguiente, y es otro paradigma, ¿cierto?, que quiero ofrecer. Señala claramente en esta Carta Magna que el origen de los problemas guarda relación con los derechos humanos. ¿Cuánto es mi capacidad de respetar a la otra persona en todos sus aspectos? En un segundo punto que dice, y lo declara en su Carta Magna, dice, puesto que las guerras nacen de la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Aquí nos está indicando, cada vez más nos está indicando, la propia Carta Magna nos está indicando dónde está el problema, dónde se genera la paz o no la paz, ¿no? Por lo tanto, es importante entender, los derechos humanos, ¿cierto?, son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, etc. Por lo tanto, partiendo de esta premisa, dice que la paz tiene su origen al interior del ser humano. Por lo tanto, consideramos así, la Carta Magna dice que el problema está en nuestra mente, y es ahí donde debemos focalizar nuestra solución. Indudablemente podemos decir entonces que en nuestro ser interior, ahí comienza lo positivo, lo negativo o la paz. Y por supuesto también las consecuencias de ese problema que tenemos aquí en nuestra mente. Indudablemente, una de las cosas básicas de toda nación, lo dice en sus constituciones, que la familia es la base de la sociedad. Por cuanto si la persona sabe cómo
crear, formar, educar una familia, indudablemente vamos a ser capaces como familia de poder proyectarnos en la sociedad y poder entregar buenos, no solo buenos hijos, sino también buenos ciudadanos. Pero al contrario, si la persona no sabe cómo construir una familia, no sabe qué valores son los que más, digamos, ayudan a fortalecer esta familia, indudablemente que las consecuencias son desastrosas y ya muchos los podemos ver en la actualidad. Otro paradigma, ¿es posible hallar la perfección del ser interior? De acuerdo a mi percepción, sí es posible, porque existen principios del sistema humano, ¿no? Por lo tanto, dentro del principio del ser humano, primero se habla de tenemos una mente, un cerebro. Y esta mente y cerebro se refiere a todo lo que es mental, a todo lo que es intelectual, tiene que ver con razonar, con analizar, con conceptuar, con innovar. Igualmente el corazón. También hay una parte física, por supuesto, y una parte interna, como una dualidad, podemos llamarlo así. Y tiene que ver con el sentimiento, las emociones, que es lo que nos ayuda a conectarnos, a relacionarnos, a comunicarnos con las demás personas. Igualmente el cuerpo tiene que ver con el querer, con la voluntad, con el de realizar, con el de cooperar, con concretizar, con ejecutar. Todos estos son principios fundamentales, ¿no?, del sistema humano. Y de ahí debemos buscar la manera, ¿cierto?, cómo podemos guiarnos para que realmente podamos ayudar al ser interior a ser una mejor persona. Indudablemente, hallar el equilibrio no es fácil. Entonces, es importante entonces que comprendamos que estudiarse a sí mismo es un arte, pero muy difícil, ¿no? Porque hallar equilibrio es el tema que nos convoca en el tema, digamos, de la inteligencia y el carácter. Por ejemplo, debemos aprender, hay muchos factores indudablemente que tienen que ver con el carácter, la emocionalidad y voluntad, como lo dijimos anteriormente. Debemos, por ejemplo, aprender a lidiar con el fracaso y la derrota. Esto es fundamental en nuestras vidas. No solo debemos aprender, perdón, no solo debemos aprender a saborear las victorias, que estuvo lleno indudablemente de tropiezos, también debemos saborear y valorizar lo que son las derrotas y los fracasos, ¿no? Estos son partes naturales, ¿cierto?, de un proceso de crecimiento. Por ejemplo, de un deportista, de un estudiante, de un trabajador. Necesitamos aprender a desafiarnos a nosotros mismos. No esperar que otros nos empujen, que otros nos digan qué debemos hacer, aunque también es positivo. Ahí está el tema del liderazgo. Debemos sobrepasar nuestros propios límites, salir de nuestra zona de confort. Esto nos entrega una herramienta poderosísima. Otro aspecto que debemos aprender, que la humildad y la gratitud son fortalezas, no son debilidades. Esto se debe admitir de manera voluntaria, ¿no? Ideal educar estos conceptos, por supuesto, desde pequeño. Por ejemplo, las personas que se sienten débiles o pequeñas tienen una fuerte presunción de sí mismos. Por eso es importante aprender a ser humildes y agradecidos. De modo que aquellos que se creen grandes y poderosos, ¿cierto?, también tienen este problema, ¿no? La presunción, como dice, hay varios conceptos, ese concepto es una vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí mismo, de sus propias cualidades. Soy el mejor o soy el peor, en ambos casos, es un extremo. Por lo tanto, ser presumido nos impide crecer. Es mejor, una recomendación, vaciarnos cada día y comprender que estamos en una constante lucha de progreso. El camino hacia la realización personal es, en definitiva, descubrir qué tanto comprendo de mis fortalezas y mis debilidades. ¿Qué es lo que me impide crecer? ¿Cuál es mi principal enemigo? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué no crezco? ¿Qué ocurre? Si tengo todo claro en mi mente, ¿qué pasa? ¿Por qué las cosas no me salen como yo quiero? En realidad, debemos aprender, hay muchas herramientas que me pueden ayudar, ¿cierto?, a tener un mejor carácter. Por ejemplo, practicar algún deporte, ¿no? Esto me ayuda a la autodisciplina.
Debemos fomentar también el deporte desde pequeño. Los padres deben saber qué habilidades tienen sus hijos para ayudarles en su crecimiento. Mimarlos no ayudará mucho. Ser fuerte tampoco, duro tampoco, o blando, no va a ayudar mucho. Entonces, existen varios tipos de deportes que pueden ayudar, ¿no? Que inculquen la autodisciplina. Pues estos te obligan a entrenarte a ti mismo, ser más competitivo consigo mismo, ser más ordenado, más responsable. También existen deportes, ¿cierto?, en equipo. Esto enseña que no todo depende de ti, que hay un equipo también, que son necesarios para lograr tu objetivo. Por lo tanto, aquí también se desarrolla el tema, digamos, del liderazgo del trabajo en equipo. Otro paradigma general, como lo dijimos en un comienzo, partiendo de la Carta Magna, todo ser mantiene aún un conflicto interno, ¿no? Y este conflicto externo, por ejemplo, todo lo que yo quiero hacer, lo que yo planifico y lo que hago, hay una gran dicotomía, una gran diferencia. Lo que digo, lo que muestro, lo que planifico, lo que resulta, lo que creo, lo que reflejo. Hay mucha desconexión en lo que siento y en lo que hago, ¿no? Como por ahí dicen el padre Gatica, predica, pero no practica. Pero estos son problemas no tan solo de los padres, de un tipo de personas. Todos tenemos este mismo problema. Por lo tanto, necesitamos nuevos conceptos, ¿cierto?, para ayudar a resolver este gran incógnita que tenemos en nosotros. ¿Por qué es importante entonces desarrollar el carácter? Porque el carácter, ¿cierto?, me va a ayudar a tener una mejor convivencia con mi pareja. No va a haber confrontación, no va a haber imposición. No podemos decir que partimos de la premisa que no somos perfectos. No tengo la verdad absoluta, no puedo imponer. Entonces, creerme, saberlas todas, implica mucha confusión, no tan solo en el trabajo, en especial con nuestras mujeres, nuestras esposas, nuestros hijos. Que a veces queremos imponer nuestras posesiones, pero en realidad producimos un gran daño sabiendo que nuestra responsabilidad como hombres, esposo, pareja, es ayudar a nuestro otro yo, a nuestra otra parte, a nuestras mujeres. Porque de ahí nacen los seres humanos, de la combinación entre un hombre y una mujer. Es importante. ¿Cómo se enfoca el carácter? El carácter de una persona es definido como la sumatoria de los atributos de integridad, coraje, honestidad y lealtad. ¿Para qué nos sirve? Como dijimos en un comienzo, para poder alcanzar la felicidad, para iluminar la vida de las otras personas, en especial aquellas las que te rodean. Forjar el carácter es tal vez la esencia más importante que se debe cultivar desde la infancia y toda la vida. Algunas cosas que debemos entender y comprender. Hay gente que intenta o tiene mucha presunción de querer cambiar, porque tiene la verdad o tiene la claridad, puede cambiar a las personas. Eso nunca va a ser. No podemos cambiar la actitud de las demás personas, pero sí podemos elegir no entrar en el juego. De igual manera, si pensamos en problemas, indudablemente que los problemas los tendremos. Si pensamos en soluciones, indudablemente las soluciones vendrán. Eso depende de nuestra elección. Entonces, ¿qué debemos enfocar? A cómo resolver problemas, ¿no? Debemos aprender, por ejemplo, de la tecnología. Hoy día hay mucha información. No requiero que alguien me lo enseñe. Hay mucha información. ¿Cómo realmente la tecnología me puede ayudar a desarrollar el carácter? Igualmente la parte científica. De mismo modo, los aspectos espirituales. Hay muchas religiones en el mundo, filosofía, etcétera, que nos pueden ayudar. Aquí no se trata de creer en algo, no. Se trata de cuánto ese fundamento me puede ayudar. La tecnología, la ciencia, la parte espiritual. Si ustedes analizan toda la historia de América, todos nuestros próceres, nuestros padres de la patria, tuvieron algo muy en común. Se trataba de principios fundamentales, espirituales. Todos, de una u otra manera, se acogieron a estos principios. ¿Qué tipo de principios eran? Por ejemplo, el cumplir nuestra palabra con todo el corazón. Eso lo dice la Biblia, eso lo dice, lo dice mucho testamento.
Si tú quieres hacer algo, tienes que hacerlo con todo tu corazón. Es un aspecto importante dentro de Próceres, cumplir con todo nuestro corazón. Esto iba más allá de mi cosa personal, esto iba más allá de mi familia. Esto era mi nación, y incluso la cooperación con nuestra nación. Otro aspecto importante, una palabra coreana que se llama el chonson. Es una palabra china, de carácter chino, que implica varias cosas. Pasión, enfoque, disciplina, devoción. No basta con querer cumplir con todo mi corazón. Necesito pasión, que ese sentimiento se mantenga. Un enfoque, ¿qué debo hacer? Disciplina, devoción. Son aspectos importantes que tenemos que hacer. Otro aspecto importante en nuestros próceres es ofrenda y sacrificio. A veces debemos sacrificarnos. Debemos hacer sacrificios. Por ejemplo, los próceres sacrificaron su familia, sacrificaron su entorno, sus amistades, su entorno, todo, para poder entregarse por un estamento mayor que es la nación. Estamos llegando a la conclusión. Entonces, es importante la necesidad de forjar líderes, pero líderes de carácter. Eso es realmente urgente. Hombres y mujeres de carácter deben erigirse para actuar en beneficio de los demás. Por lo tanto, necesitamos crear estamentos, un liderazgo pero potente, valórico, que se mantenga, ¿cierto?, desde cero, que comencemos de cero y se mantenga por siempre. Que no vaya cambiando en función de cómo soy yo, o de acuerdo al partido político, de acuerdo a la instancia, de acuerdo a la era. Debemos crear un sistema de valores eternos, incambiable. Por lo tanto, es muy importante, y le agradezco la presencia de todos ustedes que me hayan permitido entregar este pequeño temática que para mí es realmente muy importante porque es la base para poder, ¿cierto?, trabajar con otras personas y poder crear o dejar una mejor herencia de la que hemos recibido. Muchísimas gracias.